El Señor ha sido más que bueno el permitirnos estar aquí en su casa en esta noche para adorar su nombre y también para poder escuchar su palabra. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos libres? ¿Cuántos pueden decir yo soy libre? Algunos yo sé que son libres de las deudas, algunos otros son libres de alguna enfermedad o son libres de otras cosas. Pero en esta noche yo quiero hablarles de un tema acerca del regalo de la libertad. Y ese regalo pues solamente el Señor lo puede dar. La libertad es algo muy increíble que a veces pasa desapercibida delante de nosotros, delante de nuestros ojos, pero eso es lo que el Señor quiere en esta noche, hablarnos, recordarnos. Yo sé que esto muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo entienden, lo saben. El hecho de que hemos sido libertados, y el Señor pues me daba esta palabra para recordarle a la iglesia que no necesita o no debe estar cautiva otra vez o de nuevo en sus pasiones, sino que vivir en la libertad que Cristo le ha dado a la iglesia. Amén. Quiero que me acompañe ahí donde está. Yo sé que el hermano ya oró, ¿verdad? Pero le quiero invitar a usted que el Señor le hable a usted en esta noche, que usted incline su rostro y que le diga: Señor, muéstrame esa libertad que tú tienes para mí, o que tienes, Señor, que me has dado, la que tú ganaste en la cruz. Enséñame, quiero vivir, cómo vivir en esa libertad. Que muchas veces hablamos de la libertad, pero no la entendemos o no la conocemos y practicamos cosas que a Dios no le agrada. Incline su rostro, vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias en esta noche, Señor, que estamos aquí delante de tu presencia. Sabemos, Señor, que es por tu gracia que estamos aquí. Sabemos, Señor, que es por tu gracia que hemos sido salvados, rescatados, que hemos sido comprados a precio de sangre, Señor, que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, que hemos sido, Señor, redimidos a un precio muy alto, Señor. Muéstranos tu voluntad, muéstranos, Señor, tu palabra. Danos la gracia a mí, Señor, para hablar tu palabra, como a los que están aquí, para que puedan oír atentamente tu palabra, Señor, y poder recibir esta palabra en su corazón y poder ser libres, Señor, de muchas ataduras. Muchas veces nuestra misma conciencia nos acusa, Señor, ya cuando tú nos has perdonado, y seguimos, Señor, esclavizados, pensando en una condenación la cual tú ya la pagaste en la cruz, Señor. Dame la gracia para poder hablar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos en esta noche, que puedan salir de aquí con una palabra fresca en su corazón, sabiendo, Señor, que tú los redimiste de la maldición, de la muerte, del pecado y del dominio de Satanás, Señor. Y si hay alguno, Señor, que aquí no ha sido libertado, que vive en cautivo, algún joven, alguna dama, algún caballero, Señor, que están aquí, que no han dado su corazón a ti, Señor, que ellos puedan, Señor, tomar una decisión y saber que tú los puedes hacer libres, y que tomen una decisión de darte, Señor, su corazón, su voluntad, sus anhelos, sus deseos, para que puedas tú, Señor, gobernar en ellos y ellos vivir en la libertad que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, mis amados hermanos, como les decía, la libertad es un regalo que solo el Señor le puede dar al ser humano. La libertad es algo con lo que muchas personas solamente pueden soñar. Sí sabía usted eso, ¿verdad? La libertad en muchos países, por ejemplo, en la China, usted sabe que usted no puede practicar la fe o la religión que usted quiera, valga la redundancia. Si usted tiene que ser muy obediente, muy sometido a un tipo de gobierno para que usted pueda vivir en ese país. Entonces no hay esa libertad. Por ejemplo, otro ejemplo es los que están secuestrados. ¿Cuántas personas sabemos o escuchamos las noticias que son secuestradas diariamente? A esas personas se les roba, se les quita la libertad. También los que están en prisiones. Esas personas que están en prisión, eso no tienen libertad. Están encerrados en cápsulas de 6 pies, de 4 pies, de 8 pies, no sé. Yo nunca he estado ahí, pero están encerrados ahí. No tienen libertad. Ellos no pueden decidir a qué horas comer, a qué horas dormir, a qué horas, si quieren ir al supermercado, quieren ir al parque. No pueden ir a ver su familia. Están encerrados.
Desde tiempos antiguos, cuando el hombre empezó a multiplicarse en la tierra, acuérdese de esto, los poderosos comenzaron a esclavizar a los pobres, a los débiles y a los marginados. Eso no es algo nuevo, no es algo que en estos tiempos se da por cuestiones de ciertos tipos de gobiernos que existen en el mundo. Eso es algo que desde tiempos antiguos, eso se ha dado, lo que es la esclavitud. El resultado de la opresión de los poderosos y los monarcas absolutos, por ejemplo, vemos en la Biblia, hubieron muchos monarcas que fueron conquistadores, salieron, conquistaron naciones, reinos, ¿y qué hacían con las personas de ahí? Los sometían, se los llevaban cautivos y eran esclavos en otros lugares. Se los llevaban para que le sirvieran al rey. Por ejemplo, vemos a Daniel. Daniel fue llevado y fue para servir en la corte de Nabucodonosor, un rey muy poderoso. Entonces vemos que la esclavitud no es algo reciente, es algo que desde los tiempos antiguos. Mire, el primer caso que vemos en la Escritura era de un hombre. Este hombre era un opresor en la tierra. Este lo encontramos en el capítulo 10 de Génesis. Si usted me acompaña ahí, el nombre de este varón era Nimrod. Si usted lo busca en la Escritura, en Génesis capítulo 10, del verso 8 al 12, ahí lo vamos a encontrar. Vamos a ver lo que la Escritura nos dice acerca de este hombre. A veces cuando pensamos un poderoso es alguien que era rico, pero fíjese que en estos tiempos, cuando pensamos también en un poderoso que es alguien rico, no necesariamente es porque tiene un reino, pero tiene muchos negocios, empresas, y los que trabajan en esos lugares a veces son maltratados, son ultrajados, menospreciados o despreciados, y nadie puede hacer nada porque este hombre es muy poderoso, o esta persona puede comprar muchas autoridades en las cuales usted decir algo sería imposible porque nadie lo va a escuchar. Y esto pasaba con este hombre. Mire lo que dice Génesis capítulo 10, del verso 8 al 12. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino. Aquí vemos el primer reino que fue establecido. Dice el comienzo de su reino Babel. Dice que este reino incluía las ciudades de Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth y Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Fíjese que este hombre edificó un reino, aproximadamente eran como unas siete ciudades. El nombre de este hombre, el nombre de este hombre, Nimrod, tiene varios significados. Algunos de ellos es rebelión o alguien que se rebela contra la autoridad. También otro significado es opresor, o también el que se rebela junto con el pueblo. Pero cuando pensamos entonces en el nombre de él, en el significado de ese nombre, que es alguien que se rebela con el pueblo, debemos de pensar en contra de quién este hombre se iba a rebelar. Porque si no hay autoridad sobre usted, por ejemplo, un papá no se puede rebelar contra otro papá porque no hay otra autoridad arriba de un padre, ¿verdad que no? De ahí sigue las autoridades gubernamentales, pero en cuestión familiar no hay otra autoridad arriba de los padres. Están los hijos que se someten a los padres, pero arriba de los padres no hay otro. Entonces, cuando le dan el significado de su nombre, es alguien que se rebela contra el pueblo o con el pueblo, pero era contra Dios. Entonces ahí vemos cómo el nombre, al él formar un reino de varias ciudades, imagínense cuántas miles de personas controlaba este hombre, y el único propósito era formar un reino que se rebelara o que estuviera en contra de Dios. Parece que fuera como que en los tiempos presentes, ¿verdad? Este hombre, dice la palabra de Dios, que era un poderoso guerrero.
También en algunas traducciones lo ponen como que era un gigante. No se sabe si es por la cuestión de que era poderoso, o sea, era grande en la tierra, muy respetado. Pero también, fíjese que este hombre, dice la escritura aquí, que era un poderoso cazador. Ese hombre destacó por ser el primer rey en la tierra. Después de que Dios formó al hombre, nunca habían habido reinos. Como usted sabe también, donde hay reyes, también hay súbditos. Este rey tenía una particularidad, porque nosotros, por ejemplo, si hoy pensamos en un cazador, usted diría, bueno, es alguien que va al bosque y va a cazar un venado, va a cazar un oso o va a cazar un animal para comer. Pero este hombre era un hombre que era un cazador, pero él cazaba seres humanos. Imagínense, y lo hacía no porque eran sus enemigos, sino por deporte. Este deporte a él le producía placer, el ver sufrir a los demás, o el dolor que producía en los demás. ¿Sabía usted que en los tiempos que vivimos ahora aún se han producido películas acerca de historias reales de hombres poderosos que han salido en las noches a cazar seres humanos por placer? Quiero mencionar, por ejemplo, hay una película, en inglés se llama Hard Target, en inglés, y esa película está basada en una historia real de dos hombres poderosos, dueños, empresarios, los cuales tenían su mano derecha, era el que preparaba, digámoslo así, las cazas en la noche, y salían ellos tres a cazar hombres en la noche, vagabundos, el que sea que ellos encontraran en la noche, lo buscaban, lo cazaban por placer. Imagínense, le estoy hablando que fue una película que la televisión no tiene mucho tiempo, es algo reciente. También hay otra película que nos narra la historia del tiempo prehispánico, cómo aún en las civilizaciones antiguas se producía este hecho de cazar seres humanos por placer. Los cazaban, los buscaban, sea para hacer sacrificios o sea para simplemente para matar, por ese mismo deseo de sentirse, de la adrenalina que se siente por ver sufrir a alguien cuando está muriendo. Hace unos años también creo que en las noticias salió algunos que aún les gustaba grabar videos cuando ellos estaban matando animales, porque eso les producía placer. Imagínense hasta dónde ha llegado el ser humano. ¿Por qué les narro de estas cosas? Porque cuando hay poderosos, los poderosos hacen lo que ellos quieren con los pobres, con los marginados, y realmente no hay un defensor por los pobres o de los pobres. Están cautivos a estos hombres que hacen lo que quieren en la tierra. Estas cosas, los poderosos siempre buscan adueñarse de, como le está diciendo, de los más pobres. Los convierten en sus esclavos para que hagan lo que sus dueños deseen. Pero estas personas pobres o sus súbditos, o sea, viven solo para complacer a los poderosos, y ellos, aunque puedan vivir en la miseria, los súbditos. Había un personaje, no hace muchos años vivió un personaje cuando en este país existía lo que era la esclavitud. No sé si algunos han escuchado de ella. Su nombre era Harriet Tubman. Ella era una mujer cristiana, era una mujer que era esclava. Fue una mujer que decidió escaparse de su esclavitud y ayudar a liberar a otros hombres y mujeres que estaban esclavos. Pero fíjese cuál fue la conclusión de ella. Y esto me llamó mucho la atención porque estas son sus notas, sus memorias, de una de sus memorias. Dice ella: yo he liberado a miles de esclavos y habría liberado miles más, tan solo si ellos hubieran sabido
que eran esclavos. Yo hubiera liberado a miles más si tan solo ellos hubieran sabido que eran esclavos. El problema con los seres humanos, especialmente en estos tiempos, es que no nos damos cuenta que somos esclavos de algo o de alguien, que algo controla nuestras vidas. Y muchas veces no es el Señor. Ese es el problema con la iglesia, el problema que estamos viendo en la iglesia de estos tiempos. Que la iglesia es controlada, es movida muchas veces por pensamientos, clichés, frases, pero no es el Señor el que los gobierna. Y venimos a la iglesia y escuchamos la palabra y decimos, no, yo soy siervo del Señor, pero hacemos nuestra propia voluntad. Entonces no nos controla el Señor. Él no es nuestro amo, no es nuestro Señor. Mire, si me acompaña Juan capítulo 8, en el verso 32 al 33, mire lo que el Señor Jesús nos dice. Lo tenemos ahí, Juan 8, 32 al 33. Amén. Dice la palabra del Señor así. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, esto eran los fariseos que estaban contendiendo con él, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y si lo aplicáramos a nuestros tiempos, ¿cómo sonaría estos dos versículos? Diciéndonos Jesús a nosotros, si estudias la Escritura y la verdad es la verdad de la Escritura, esta te hará libre. Y le respondieron la iglesia de hoy al Señor, nosotros somos ya cristianos y no somos esclavos. ¿Cómo dices que entonces vamos a ser libres? ¿Cómo un hombre que ya, o una persona que es cristiano, que ya fue liberado por el Señor, puede seguir estando esclavo? Básicamente así sonaría estos versículos si fuera en nuestros tiempos, traducido en nuestros tiempos. Sí sabe que gran parte de la iglesia, ¿no?, vive muchas veces en esclavitud. No tenemos un lazo en el cuello o un amo que nos esté golpeando con un látigo, pero sí tenemos una televisión que nos controla. Sí tenemos ideologías, pensamientos que se transmiten. ¿Usted sabía que muchas veces sus maestros tienen más autoridad sobre sus hijos que usted mismo? ¿Quién controla la iglesia? Hay algunos que los hacen esclavos a la fuerza, pero hay otros que se hacen esclavos por voluntad propia. Y estos por voluntad propia son los que son controlados por los vicios, por sus pasiones desordenadas, o algo otros por su religiosidad. Como les estaba traduciendo el versículo si fuera en nuestros tiempos. Yo soy cristiano, a mí el Señor me liberó, yo soy libre, yo puedo escuchar la música que yo quiera. Oh no, yo puedo ir a fiestas, yo puedo ir al cine y ver una película. Y estamos esclavizados. Como algunas religiones por ahí que dicen, no pasa nada, yo puedo beber, puedo tomarme unas 2, 3 cervezas y no pasa nada. Pero van a un centro religioso y dicen que adoran a Dios, pero el corazón está lejos. Pero ese no es el problema, lo que pasa allá. El problema es lo que pasa aquí adentro de casa, adentro de nuestra casa. ¿Qué está pasando ahora? En los tiempos cuando pensamos que el Señor está más cerca a su venida, ¿qué nos está controlando a nosotros? Mire, otros nos volvemos esclavos por amor. Y esto se debe a que nuestro ahora dueño nos compró y nos regaló la libertad.
Pero con esa libertad, ¿sabía usted que viene lo que nosotros conocemos como el libre albedrío? Sí lo conoce, ¿verdad? Sí entienden las implicaciones de esa declaración. Oh, yo tengo libre albedrío. Claro, el Señor nos hace libres y nosotros decidimos a quién vamos a servir. Porque si se recuerdan cuando el Señor habla acerca de que cuando sale un espíritu de alguien, dice, y luego se va por lugares áridos y no encuentra dónde reposar y dice, volveré a mi casa. Que como sea mi casa está arreglada, limpia. Pero ¿cuál era el problema? ¿Que estuviera arreglada y limpia? ¿Cuál era el problema de esa casa? Que estaba vacía. Imagínese si usted dice, bueno, el Señor me libertó, me compró, el Señor me perdonó. Gloria a Dios por eso. Pero ¿de qué nos estamos llenando? Como decía esta mujer, Harriet Tubman, ¿sabe cómo la llamaban a ella? El Moisés de los esclavos. Porque ella ayudó a liberar a muchos. Pero como ella decía, si tan siquiera muchos de ellos no quisieron salirse del dominio de sus amos porque decían que estaban bien con donde ellos estaban, aunque eran maltratados. Y así muchas veces pasa con los cristianos de ahora. No vemos frutos en la vida espiritual, no vemos un crecimiento espiritual y decimos, no, yo estoy bien. El Señor no me ha traído disciplina ni castigo, yo estoy bien. Y estamos siendo cautivos. Hemos decidido dejar a un lado lo que el Señor quiere para nosotros para servir a otro amo. En el Antiguo Testamento, fíjese que el Señor dio leyes para proteger a los esclavos. Si a un caso, y esto es por cuestiones no porque Dios deseara la esclavitud dentro de su pueblo, pero por causa de la dureza del corazón del pueblo de Dios, Dios da leyes entonces para proteger a su pueblo. En caso que llegara la pobreza, alguien llegara a la pobreza y dijera, bueno, no tengo de otra que hacerme esclavo de mi prójimo porque necesito comer. Vámonos a Éxodo capítulo 21 y vamos a leer del 1 al 6. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Cómo Dios estaba protegiendo a su pueblo ya desde tiempos antiguos respecto a estas cosas de lo que era la esclavitud. Éxodo capítulo 21 del verso 1 al 6. ¿Estamos ahí? Dice, estas son las leyes que les pondrás. Este es Dios hablándole a Moisés. Si comprares siervo hebreo, si ve que resalta ahí la palabra hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Así lo traduce. Ese de balde significa sin deberte nada, ¿no? O sea, aunque ya te trabajó los 6 años, cuando logre salir, él ya no te debe nada. ¿Okay? Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, dice. Entonces su amo los llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará, o sea, le harán un agujero en la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Qué vemos aquí? Un amo bueno que amaba, cuidaba a sus siervos. Su siervo vio la atención, las necesidades de su amo, vio las necesidades de su siervo y le suplió una mujer, ¿verdad? Que no es bueno que el hombre esté solo, y le suplió una esposa. Entonces el siervo se sentía contento con este amo y decía, no, yo le quiero servir ahora de aquí en adelante por amor. Ya no es por lo que yo le debo, sino que de aquí en adelante es por amor. Y eso se remonta a lo que nosotros hemos hecho con el Señor. Solamente que el Señor en estos tiempos a nosotros no nos ha puesto una marca ni en la frente ni en nuestra oreja. La marca está en el corazón.
En Jesús o por Jesús nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado, del diablo y de las pasiones de la carne o de nuestro cuerpo. Fíjense qué bendición. No hemos sido libertados de una deuda de su banco, que usted le deba dinero al banco, de un enemigo, no. Dios le libertó a usted de la condenación eterna. Dios le libertó a usted del poder de Satanás. Dios le libertó a usted de esas pasiones que lo arrastran a pecar en contra de Dios. ¿Se van a manifestar esas pasiones? Sí, se van a manifestar. Pero ¿va a dejar usted que lo dominen o usted las va a dominar? Eso depende de la decisión que usted tome, de ese libre albedrío. Amén. Están muy serios, hermanos. Eso cuando vemos que el Señor nos compra a nosotros como siervos, nos compró de ser siervos del enemigo. Cuando decidimos servir al Señor por amor, su Espíritu Santo es depositado en nuestros corazones. Que la misma Escritura nos dice que esa es la marca o las arras de nuestro compromiso con Él, o que Él tiene con nosotros. O sea, ese es el adelanto, pues. Eso es el adelanto que el Señor nos da a nosotros, para decirnos, mira, te voy a dar esto como garantía, para que tú sepas que lo que yo te digo es verdad y no te voy a mentir. Qué bendición más grande lo que el Señor ha hecho por nosotros. Él no viene y nos maltrata. Él no es un amo que nos exige algo que no podamos hacer. Él no es de los que se sienta a la mesa y dice, venimos de trabajar, pero ahora tú sírveme, porque yo soy el amo. ¿Qué fue lo que el Señor hizo en la Santa Cena? Estaban sentados, se puso la toalla y le lavó los pies. Y Él dice que allá en el cielo, dice que nos sentará y que Él nos servirá. ¿Es un amo que nos ama? ¿O es un amo de esos agresivos, despiadados? Miren, hermanos, cuando usted estudia, busca, se informa acerca de lo que verdaderamente es la esclavitud, usted se va a dar cuenta que Satanás nos tenía en un punto donde no teníamos derecho a nada. El pecado nos dominaba, nos arrastraba, sin nosotros poder ejercer ese libre albedrío. Nosotros no podíamos decidir si queríamos o no queríamos, simplemente lo practicábamos por inercia. ¿Sabe lo que es inercia? Se los explico. Cuando un vehículo, imagine que un vehículo, usted sabe que no se mueve si el motor no está encendido, ¿verdad? Que no camina el vehículo. Pero si usted va hacia abajo, en una bajada, usted puede apagar el motor, le puede quitar el motor al vehículo y el vehículo sigue caminando, porque esa es la inercia que lleva, por la fuerza de arrastre. Entonces nosotros practicábamos el pecado ya muchas veces sin que nos exigiera el enemigo, ya por inercia lo hacíamos. Pero el Señor nos libertó, nos libró de la condenación, nos rescató, nos dio nueva vida, nos dio al Espíritu Santo. ¿Qué otras cosas podemos pedirle al Señor para que nuestra libertad sea completa? Vamos a Juan, acompáñame a Juan capítulo 8, verso 31 al 36. Quiero leer ahí algunos versículos. Juan 8, 31 al 36. ¿Lo tenemos? Juan 8, 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Lo vamos a poner de esta manera. Dijo entonces Jesús a los cristianos de Casa de Oración Nueva York. ¿Sí? ¿Lo podemos poner así? Y dijo entonces Jesús a los que se congregan en Casa de Oración New York. Bueno, pues a los que están aquí el viernes, porque ustedes vinieron hoy, así que ustedes tienen ese compromiso ya, los que estamos aquí, ¿sí? ¿Vale? Ok. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, la palabra permanecer, quedarse, estar o quedarse a vivir en Él o durar,
también es continuar o esperar o guardar. Todos esos son los significados de la palabra permanecer. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verso 33, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado o practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fíjese qué cosa. Yo le preguntaría a usted, ¿peca usted todavía? El pastor nos enseñaba, creo que el domingo pasado, acerca de, ¿verdad?, de que muchas veces pecamos, porque sí, porque si el que dice, oh, yo no peco, ¿verdad?, es un mentiroso. Sí pecamos. Ahora yo le pregunto a usted, la segunda pregunta sería, ¿cuántos de ustedes practican el pecado? Levante la mano. ¿No hay nadie por ahí, hermana? ¿No se escondió alguien ahí? Ok. Nadie de aquí, eso esperemos, ¿verdad? Que nadie aquí esté practicando deliberadamente el pecado y diga, no pasa nada. No pasa nada, Dios es amor. A Dios entiende mis necesidades. Aquí Jesús le dice, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Como yo les decía anteriormente, probablemente hoy no andamos con una soga en el cuello o con un amo que nos esté latigando, pero cada vez que nosotros nos envolvemos en una práctica pecaminosa, sea la mentira, sea el robo, sea la fornicación o el adulterio, el robo y cosas, decía el apóstol Pablo, semejantes a estas. Cada vez que nosotros nos involucramos y pensamos, no pasa nada, nos hemos hecho esclavos del pecado. ¿Y qué dijo el Señor? Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Esta es la casa del Señor. Eso significa, hermanos, que si nosotros estamos practicando el pecado deliberadamente, ¿qué usted cree que va a pasar con nosotros? El Señor nos va a sacar. El Señor va a sacar la escoba y nos va a sacar. El esclavo no va a permanecer aquí, porque el Señor no va a tener control de él, porque su amo es otro, no es el Señor. Entonces no nos podemos nosotros equivocar y pensar, no pasa nada, yo puedo practicar este pecado como sea, el pastor no me ve. Mire, el pastor no está aquí. No nos podemos dejar engañar. La hermana Scarlett no va a andar detrás de aquí de las damas viendo a ver qué mentira usted dijo allá en la tienda cuando fue a comprar. Ella no la va a andar siguiendo, ni va a mandar un drone ahí para andarla vigilando una cámara, no. Pero el Señor sí tiene sus cámaras escondidas ahí. Este servicio a Dios, mostrado en la obediencia a su palabra, debe nacer como una ofrenda, hermanos, de gratitud y no como un pago al Señor. Esta permanencia de la que Jesús habla tanto en meditación, en escudriñar su palabra, en estudiar su palabra. Eso nos convertirá en aprendices o en discípulos de Jesús. La primera vez, miren, en cuanto se aumente el conocimiento y la práctica de su palabra, esto nos va a volver cada vez más diestros en saber discernir, en saber apartarnos de aquello que nos esclaviza. Esto nos traerá esa libertad. La práctica de la palabra de Dios nos traerá la libertad del poder del pecado. Nos va a traer el poder para alejarnos del gobierno de Satanás. ¿Qué es lo que la misma palabra nos dice? Es que si nosotros nos sometemos a Dios
y resistimos a Satanás, ¿cómo usted va a resistir a Satanás? No va usted a pelear contra él. Pero cuando él viene con la tentación, cuando él lo tienta a usted a mentir, porque llegamos tarde al trabajo, porque nos dieron un cambio extra en la tienda, y somos tentados todo el tiempo, ¿qué va a pasar en ese momento? La práctica de la palabra, aunque tengamos consecuencia y hablamos con la verdad, la práctica de la palabra, eso nos va a liberar de la tentación del enemigo. Eso nos va a liberar porque solamente la palabra de Dios nos va a dar el poder para vencer estas cosas. Esta libertad debe ser un anhelo profundo en los hijos de Dios. ¿O no, ustedes no quieren ser libres? Claro que sí, yo quiero ser libre. ¿Sabe? Hay algo que yo creo que con lo que le batallo bastante, y yo creo que muchos varones aquí le batallamos, es con el carácter, como con el enojo, ¿verdad? Más cuando estamos cansados, ¿verdad que sí? Todos le batallamos con eso, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, ¿cuántos queremos ser libres de eso? De poder llegar ahí a la casa, ¿verdad? Después de 12, 13 horas de trabajo que su jefe le gritó, llegar con la cara de San Pedro. Dios les bendiga, amores. ¿Verdad que sí? Todos quisiéramos eso. Lastimosamente estamos aquí y estamos batallando con eso. Todos los días estamos batallando. Pero el deseo de nuestro corazón debiera ser esa libertad. No podemos decir, bueno, yo así soy, hoy te aguantas. Tú me escogiste, te casaste conmigo, ahora te aguantas. ¿Te gustaría eso? No, ¿verdad que no? Ahí está mi esposa, miren. A ella dice que no le gustaría eso. Esas son las cosas que nosotros como cristianos debemos anhelar, esa libertad que el Señor nos da. En Lucas capítulo 4, si me acompaña, yo se lo leo en la Biblia, lenguaje sencillo. En estos siguientes versos nos dice, Jesús nos dice cuál era el propósito por el cual Él vino a esta tierra. Uno de esos propósitos era nuestra libertad de la esclavitud en la que nos encontrábamos. O tal vez en la que se encuentran muchos jóvenes. Jesús vino para darles libertad, jóvenes. Algún adulto tal vez haya por aquí que está esclavizado todavía. El Señor vino para darte libertad. O alguien que nos ve tal vez por las redes sociales, que se encuentra tal vez en un callejón sin salida. Piensa que la vida no tiene sentido, no tiene valor. Dios vino para darles libertad, a ellos también. No importa cuál sea la situación en la que usted se encuentre, el Señor vino para eso, para traer libertad. Mire lo que dice Lucas 4, 16 al 19. Y si usted se encuentra en esa situación, simplemente le quiero recordar que esta palabra es para usted. Después volvió a Nazaret, o sea Jesús, el pueblo donde había crecido. Acuérdense que le estoy leyendo en la Biblia, lenguaje sencillo. Creo que ahí lo tienen en la pantalla si me quiere seguir. Dice, un sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga. Cuando se levantó a leer, le dieron el libro del profeta Isaías. Jesús lo abrió y leyó. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias o las buenas nuevas a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros o a los cautivos, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Esta salvación, mis amados hermanos, esa libertad que el Señor vino a darnos de las prisiones, de la esclavitud, de eso es que el Señor quiere que nosotros recordemos en esta noche, que ese fue el propósito por el cual Él vino y murió en una cruz. No fue, mi amado hermano, para que usted tenga una mejor vida aquí y ahora. Es para que usted reconozca que usted fue libertado de un amo, que no solamente era su amo, sino que también alguien que lo despreciaba a usted, alguien que lo odiaba a usted, y usted le servía a ese amo. Y Dios vino, Jesús vino, murió para rescatarnos, pagó un precio
para darnos esa libertad de ese amo opresivo que teníamos. No es poca cosa lo que el Señor hizo, mi amado hermano. Este favor inmerecido de hacernos libres está disponible para todos, todo aquel que crea, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, que Jesús vino para darnos la libertad, con la única condición de hacer de Jesús nuestro amo y Señor. Esta libertad también, amado hermano, es una arma de doble filo. ¿Sí sabía usted eso? Pues es del pecado que fuimos libertados, ¿verdad? Pero también si nosotros queremos, nosotros podemos volver a la práctica del pecado. Acompáñeme a Gálatas 5:1. Mire lo que estaba pasando aquí en la iglesia de los Gálatas. Porque esa libertad va acompañada de libre albedrío, como le decía antes. Entonces podemos nosotros mismos decidir volvernos otra vez a esa esclavitud. Mire lo que dice ahí. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Fíjese que Pablo aquí está hablando que no nos volvamos a esa esclavitud. Si ya hemos sido librados de la esclavitud del pecado, no deberíamos nosotros anhelar otra vez. ¿Se acuerda el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto? ¿Cuántos de ustedes han leído el Éxodo? Estaba en el desierto y lo primero dijeron: nos trajiste aquí para morir en este desierto. Mejor nos fuera ¿qué? Que muriéramos en Egipto. Servir allá a los egipcios de balde. ¿De balde les servían? Y muchos a veces se nos cruza el pensamiento así como un gusanito en la memoria. Ay, me recuerdo mis viejos tiempos, qué feliz era yo. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La libertad cristiana, mis amados hermanos, no es para la satisfacción egoísta del individuo, de nosotros mismos, sino para servir a los demás. La libertad que Dios nos da después de recibir el Evangelio y de arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es para que nosotros podamos servir a los demás, amar a los demás. No podemos decir que somos libres cuando no podemos amarnos entre nosotros. Y usted sabe que amarnos el unos a los otros no es simplemente decirle a alguien: hermanito, Dios te bendiga. Que te vaya bien, que Dios te bendiga en el camino, que Dios te guarde. Yo le preguntaría a usted, si usted es libre de, por ejemplo, ¿no?, de la codicia, ¿está usted dispuesto a servir a los demás cuando los ven necesidad y darle de lo que usted tiene? La viuda que fue y dio una ofrenda, muchos decían: esa viuda lo que dio no es nada. Y Jesús dijo: esta dio más que todos los que dieron aquí, porque dio todo lo que tenía. Y muchas veces para los cristianos de estos tiempos, el servir a los demás es lo más difícil. Muchos no tienen tiempo, muchos no tienen fuerzas, ven las necesidades y se hacen como que no las ven para que no. Ya me voy, espérame, y tal vez no hay nadie en la puerta. Fíjense que en Gálatas capítulo 5, del 13 al 15, mire lo que dice: porque vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne o pretexto para darle rienda suelta a tu carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Fíjense qué problema estaba pasando en esta iglesia. Ellos decían que habían sido liberados de la esclavitud del pecado. Pero ¿qué es lo que vemos en ese verso
en el verso 15. Si se muerden o se comen unos a otros. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Imagínense a dos leones peleándose. Esos no se tiran flores, ¿verdad? No, si usted los mira ahí por National Geographic o los ve por un canal de esos, ¿qué es lo que usted ve cuando ve dos leones peleándose? O ve un cocodrilo comiéndose a un becerrito, a un venado. ¿Qué es lo que usted ve? Usted ve muerte. Y aquí el apóstol Pablo los pone a los cristianos como dos animales feroces que se están mordiendo a tal punto que se quieren matar los uno al otro. Sí lo pudo captar ahí, pero si se muerden y se comen unos a otros, tengan cuidado de que no se vayan a consumir. Imagínense qué libertad tenían estos cristianos de Galacia, que habían llegado al punto de que se peleaban entre ellos. En la iglesia de los Corintios también pasaba lo mismo. Ahora yo les pregunto, ¿puede pasar aquí? ¿Puede pasar aquí en Casa de Oración New York? Que nos mordamos y nos comamos. Que nos mordamos y nos comamos. ¿Puede pasar aquí? Claro que puede pasar. Porque ahora, cuando llegue la tentación, cuando llegue la ofensa, ¿qué vamos a dejar que nos controle? Vamos a vivir en la libertad de Cristo y decir, hermano, te amo en el Señor, Cristo murió por mí y por ti. Olvídate de la ofensa, sigamos adelante, pues Cristo viene pronto. O nos vamos a vengar, o la vamos a agarrar en contra del hermano, no, me la hizo, me la paga y doble. En estos tiempos que estamos, mis amados hermanos, debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué cosas están controlando nuestro corazón? Y fíjese que estas cuestiones, si usted aplica este versículo, el verso 15 en el matrimonio, ¿cómo cree usted que se verían estos matrimonios cristianos de estos tiempos? ¿Cómo cree usted que están los matrimonios si se muerden y se comen unos a otros? ¿Cómo estarán esas peleas en casa? ¿Somos libres? ¿Verdaderamente somos cristianos? ¿Verdaderamente el Señor nos hizo libres? ¿O somos como aquellos fariseos? Nosotros somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿De qué me estás hablando, Señor? Cuando podemos ver la Escritura y la analizamos desde un punto de vista óptico que el Señor nos muestra y podemos aplicarla en cada una de nuestras áreas. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Se pelean? ¿Se muerden? Muchas veces, fíjese, yo he llegado a hogares donde los hijos se pelean de tal magnitud que quieren, como que si quisieran matarse uno al otro. Y son hogares cristianos, pero bueno, gloria a Dios. Los cristianos somos libres ciertamente de la ley, esa ley ceremonial, de las ceremonias, de las regulaciones externas, como una forma de vida. Hemos sido libres de la maldición de la muerte por la desobediencia a la ley. Esa maldición Cristo cargó con ellas, hemos sido librados de esa maldición. ¿Sí o no? Mire, Pablo completó su caso de que Dios justifica a los pecadores con base exclusivamente en la fe. Ahora él escribe argumentando de que los creyentes reciben la salvación solamente por fe y la única forma que pueden preservar esa salvación o esa libertad es a través de la fe. ¿Ok? Y esa fe es el creer en lo que Jesús ha dicho. Por ejemplo, la Escritura nos habla acerca del perdón. Todos sabemos eso, ¿no? El perdón.
Y uno de los pasajes, creo que debería ser uno de los más famosos entre nosotros, debería ser en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? Estad en paz con todos. Cuando nosotros tenemos paz con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con los hermanos en la iglesia, ¿somos libres? Claro que sí. Vivimos en esa libertad. Cuando no hay paz entre nosotros, no podemos ir a tal lugar. Mire, le cuento algo familiar, algo personal, ¿no? En cierta ocasión hubo una reunión familiar y pues se invitaron a todos los hermanos para reunirnos en un determinado lugar. Pero en eso empezaron algunos a preguntar y dijeron, ¿y va a llegar fulano con su esposa? Oh, sí, va. Ah, pues entonces yo no voy. ¿Y va a llegar mengano? No, no va a llegar. Ah, pues entonces sí puedo ir. Y muchas veces así nos pasa a nosotros, aún aquí en la iglesia cristiana. Muchas veces por envidia de posiciones, se nos llena el corazón de envidia y decimos, no, a ese hermano, sí, hola hermano, y le sacamos la vuelta. Por esa misma razón, porque no vivimos en esa fe en la cual, o en la libertad en la que el Señor nos ha regalado. Estas personas argumentan que están vinculados por la eternidad a Jesucristo, o sea, los creyentes, ¿no? Los que han sido libertados, son preservados por su poder y no por el esfuerzo humano. Para el cristiano, las evidencias de ese vínculo con Jesucristo deben ser, anótela si usted quiere, mire, su paz con el Señor, su paz con Dios, o sea que usted se puede acercar en oración al Señor, su posición firme en la gracia, que usted sabe que la salvación no depende de un mérito suyo, su esperanza de gloria es acerca del hecho de la esperanza de que Cristo vendrá por nosotros, la recepción del amor divino, o sea que usted puede recibir o percibir el amor de Dios en cada momento en su vida, o reconocer lo que es por amor que Dios, que usted tiene lo que tiene, vaya, digámoslo de esa manera, que lo que usted tiene, no lo tiene porque usted lo merezca, sino como un afecto de amor gratuito de parte de Dios. ¿Sí me doy a entender o lo vuelvo a explicar? Se lo puedo decir en griego si quiere. Su escape irreversible de la ira divina. Imagínense, estas son cosas que deben de estar en el corazón del cristiano, ¿no? Que sabemos que el Señor nos va a rescatar o nos va a sacar de la ira de Dios, nos va a sacar de cuando la ira caiga, Él nos sacará de aquí. Y por último, su gozo en el Señor debe ser algo de lo que debe permanecer en el corazón del cristiano. En uno de los pasajes más enigmáticos de todo el libro, Pablo se dispone a mostrar cómo la muerte de un hombre puede provocar la salvación de muchos. Vamos a Romanos capítulo 6, verso 1 al 2. Mire lo que nos dice ahí la palabra del Señor. Romanos 6, capítulo 6, verso 1 y verso 2. Ya que cuando hablamos de que Pablo muestra que por la muerte de Jesús muchos hemos sido salvados o nos trajo la salvación, para probar su punto, él utiliza a Adán para establecer ese principio, que es posible que las acciones de un hombre afecten nuestra descendencia. Y esto hablando acerca, mis amados hermanos, de que si usted sigue viviendo en cautividad, esa cautividad va a afectar aún a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares alrededor, aún a sus bisnietos. Creo que si usted ve Éxodo capítulo 20 es muy claro cuando dice el Señor: y yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sí ve? Pero dice, después ¿qué dice? Los siguientes versículos que y hago misericordia ¿qué? A millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces vemos que de ambos lados afecta. Uno es hasta la cuarta generación, al otro hasta millares, pero hay un efecto en ambos lados. Si nosotros deseamos o anhelamos seguir viviendo en esa cautividad, practicando un pecado, no piense que eso va a quedar nada más en usted.
Mire lo que dice aquí Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, los mismos 2 versículos, y dicen de la siguiente manera. ¿Qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Si usted dice que es cristiano, no puede decir o pensar usted que usted puede practicar un pecado. Fíjese que en muchos cristianos está este pensamiento y dicen, es que bueno, tú sabes que el cambio en la vida de uno es gradualmente, o sea, poco a poco. Y muchas veces a eso no es tanto en cuestiones secundarias, sino en los fundamentos esenciales de la palabra de Dios, como en una práctica de un pecado. Dice, no, el Señor me va a ir quitando, por ejemplo, ¿no? Pongámoslo un ejemplo, digamos que es la televisión, que es muchas veces una de las ataduras más grandes del ser humano, la televisión. Y tú le preguntas, oye, ¿por qué te pasas 3 horas viendo? No, es que el Señor me está cambiando poco a poco. Eso yo sé que poco a poco lo voy a ir dejando. Es como la gente que fuma, ¿no? Y usted le pregunta, yo una vez tenía un supervisor que era cristiano y se fumaba 5 cajetillas de cigarros diarios, hermanos. Y yo un día, no sé, pienso yo que fue el Señor que me dijo, háblale del cigarro. Y le digo, oye, ¿cuándo piensas dejar el cigarro? Tú no tienes derecho a juzgarme, yo lo dejo cuando yo quiera. Se murió todavía fumando el hombre. Su último deseo, fumarse un cigarro. Y aquí dice, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame aún más todavía? ¿Podemos nosotros seguir practicando el pecado y pensar que Dios... Hubo una mujer una vez con mi esposa, llegó a nuestra casa y estábamos platicando y nos decía que ella asistía a una iglesia y nos decía que ella tenía derecho a ser feliz, decía ella. Ella estaba casada. Decía, Dios sabe que yo tengo derecho a ser feliz. Y nosotros digo, ¿y a qué se refiere? No, pues yo voy a estar con otra persona porque Dios sabe que yo tengo derecho a ser feliz, ¿verdad, mi amor? Y decías, pero es que Dios no acepta el adulterio. Y decía ella, no, Dios me va a entender. ¿Y sabe cuáles fueron las últimas palabras de ella? Y si no, dijo, si quiere que me mande al infierno, no me importa, pero yo quiero ser feliz. Terminó con 2 hijos de otro hombre y tiene un desastre en su casa. Pero ella asistía a una iglesia cristiana. Ahora toda su familia, ese es el único punto que señalan de ella. En la iglesia donde ella iba, allí le permitieron eso. Y yo les digo, no fue a la iglesia. Ella hizo lo que ella quiso. Es una decisión personal de ella. Y aquí por eso el apóstol nos dice, ¿seguiremos pecando para que Dios nos ame más? De ninguna manera. Mire, sigamos leyendo el verso 11 al 14 en el mismo capítulo 6. Dice, de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros. Verso 12. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios. Ya no somos esclavos de la ley. La ley, si usted ve, era obligatoriamente.
la ley ceremonial. Pero aquí nosotros dice que somos siervos del amor de Dios, o somos siervos a Dios, ya no es por una obligación, sino por amor. ¿Amor a qué? ¿A lo que nos va a dar? ¿Una casa, un carro? ¿Dinero? ¿A los jóvenes una esposa, un esposo bonito o bonita? No. A lo que el Señor hizo en la cruz. Basado a lo que Él hizo, nace el amor de nosotros hacia Él. Y como dice Juan, no porque nosotros le hayamos amado a Él primero, sino porque Él nos amó primero, es que le podemos amar. Y basado a eso, entonces podemos vivir en esa libertad, porque sabemos que Él nos rescató. En ese pasaje nos habla de cómo éramos esclavos del pecado y nos obliga a obedecerlo como lo hacen el pecado nos obliga a obedecerlo como lo hacían los reyes antiguos. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de evitar es dejar que el pecado nos gobierne. Y la única forma de vencer el pecado es a través de la entrega de nuestro corazón y voluntad a Dios, para que ahora seamos esclavos de la justicia. Mire, si usted quiere, para ir terminando, le voy a dar una biografía de cada uno de nosotros. ¿Les parece bien? Esto es básicamente una foto de quién éramos nosotros antes de Cristo. Ahora, si el Señor no habita en su corazón y usted no le ha entregado su vida a Cristo, esta va a ser una foto de usted mismo. ¿Sí? ¿Quieren que se las dé? Bueno, vamos a Efesios capítulo 2, verso 1 al 7. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Y eso es una foto de cada uno de nosotros. Póngase en ese lugar como que alguien le está describiendo lo que vieron en una foto de usted. Y fíjese de qué cosas el Señor lo rescató. ¿Estamos listos? Efesios 2 del 1 al 7. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? En vuestros delitos y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Fíjense, eso es algo que a nosotros nos debe de quedar claro. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, o sea, tiempo pasado. Esperemos que ninguno de los que estamos aquí o de los que no ven por esa cámara todavía sigan viviendo en estos pecados. Amén. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuántos jóvenes de ahora viven por las modas que se dan? Mire, cuando vemos la Escritura, nos damos cuenta que el Señor nos habla a nosotros de cosas específicas. La corriente de este mundo, el estar a la moda. Cuando yo iba hace muchos años a la high school, le comentaba a mi esposa yo que los jovencitos, ¿por qué llegaban a ser los más populares? Llegaban a andar con vestidos pues a la moda, con zapatos muy caros, y eso era lo que les gustaba a los demás y estaban a la moda. Yo le decía a mi esposa, yo nunca llegué a estar a la moda. Era muy pobre para estar a la moda. Y por una parte, fíjense que ahora lo pienso y le doy gracias a Dios muchas veces no estar a la moda. Porque lo libra uno, aunque uno no puede decir, ¿verdad?, que no es orgulloso, pero lo libraba de que eso le encendiera ese fuego de orgullo en el corazón a uno. Y que uno anduviera ahí apantallando algo que no era. Y aquí la palabra de Dios nos dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme o de acuerdo a los deseos de la potestad del príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, digan nosotros, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Lo mismo que los demás.
Ya ve la foto esta es una foto, una descripción de quiénes éramos nosotros antes. No es de su vecino, es de nosotros mismos. Estábamos bajo la ira de Dios sin ninguna oportunidad de librarnos de esa ira. Pero Dios, ese verso 4 que está ahí, por eso glorificamos a Dios nosotros. Si ese verso 4 no estuviera ahí, no tendría sentido el estar aquí en la iglesia, ¿sí o no? Pero por ese verso 4 que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, o sea, un regalo inmerecido. Y juntamente con Cristo, o con Él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Vale la pena glorificar a Dios, obedecer a Dios? Ahora piense usted, ¿dónde estaríamos cada uno de nosotros si la gracia de Dios no hubiese llegado a nuestras vidas? Por ahí cantaban una canción, ¿no? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Y si nos ponemos a pensar la verdad, ¿estaría usted con la esposa que usted está, varón? Si el Señor no hubiera llegado a su vida, ¿estaríamos en donde estamos ahora? Miren, una de las cosas que nosotros debemos tener bien en claro es esto, que si usted y yo fuimos comprados por el amor de Dios, del amo del pecado, y el Señor nos ha dado una libertad, no es para que continuemos pecando, mi amado hermano. Si Él nos liberó de esta vida horrible que vivíamos, siguiendo la corriente, si la familia va al baile, hay que bailar de esta manera. Si estos toman, hay que tomar lo que ellos toman, hay que emborracharnos igual. Si estos practican este pecado, vamos a hacer lo mismo. Así vivíamos antes. No podemos decir que, no, yo era diferente. No, yo nunca fui a bailar. No, yo no andaba tomando, no. Y si no eran esos pecados, habían otros que practicábamos. Y de eso el Señor nos libró, nos sacó, nos rescató. Y si alguno no está libre todavía, le hacemos el llamado, venga a Cristo. El Señor te quiere hacer libre. El Señor te amó de tal manera que entregó a su Hijo, no para que sigas en la esclavitud, sino para que tengas una nueva vida en Cristo Jesús. Amén, mis amados hermanos. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir en esa libertad que Él quiere que vivamos? Porque, mire, cuando usted si usted algún día tiene tiempo, yo le invito a usted que pueda usted darse una vuelta y ver, no para que se quede, ¿verdad?, viendo ahí la televisión, cosas que no convienen, pero miren algún documental acerca de los maltratos, por ejemplo, que los nazis hicieron a los judíos. Mire, hay una película que yo les puedo recomendar, A Punta de Lanza se llama. Y usted va a ver cómo hombres de fe estuvieron dispuestos a dar lo que fuera por llevar el evangelio a tribus en medio de la jungla, donde ni usted ni yo un día nos gustaría poner un pie. Pero estos hombres fueron y llevaron el evangelio para traer libertad a estas personas. En esas tribus, ¿sabe qué hacían? Ellos, cuando el papá moría o la mamá moría, enterraban a sus hijos vivos juntamente con ellos, a su primogénito. Y estos dieron su vida para llevar el evangelio. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos viviendo en esa libertad para mostrarle a los vecinos que Cristo es real en nosotros?
Estamos viviendo en esa libertad donde podemos decir, Señor, gracias porque tu amor me rodeó, me liberó de la esclavitud. Ya no practico las cosas que hacía antes. ¿O seguimos todavía esclavizados al pecado, viviendo como si Cristo fuera a venir dentro de 10,000 años? ¿Dónde está nuestro cristianismo de hoy? ¿Somos sal? ¿Somos luz? ¿O somos tinieblas? El Señor nos hace una exhortación en esta noche. ¿Dónde está tu cristianismo? ¿Dónde está la libertad que el Señor te dio? ¿La escondiste? Como aquel siervo infiel que fue y escondió el don que el Señor le dio. ¿Qué vamos a hacer con lo que el Señor nos ha dado? ¿Qué hemos hecho con la palabra de Dios? ¿Nos volvemos, como dijo Santiago, oidores olvidadizos, que por un oído nos entra y por otro nos sale, y la siguiente semana se nos olvidó? El Señor hace un reclamo a su pueblo y es este: ¿por qué me dices, Señor, Señor, y no haces lo que te digo? ¿Por qué me llamas Padre? Y si me llamas Padre, ¿dónde está mi honra? Como pueblo de Dios, ¿estamos honrando al Señor en obediencia? Hermanos, no nos dejemos engañar por los tiempos que vivimos. No nos dejemos engañar por aún nuestro propio corazón, que pensemos que estemos bien y venga el Señor y sea como un látigo sobre nosotros, donde el apóstol Pablo decía: vosotros no estáis en tinieblas para que ignoréis estos días. ¿Y de qué día está hablando? De la venida del Señor. Miren, hermanos, todo esto va a pasar. Todo va a pasar. Las modas, la corriente, pensamientos, riquezas. Este mundo se va a acabar. La juventud se acaba. Ayer yo tenía 10 años. Hoy tengo casi 40 años. Soy papá, soy esposo. Un día estuve ahí donde estuviste tú, joven. Y lo único que les puedo decir es: busquen del Señor mientras pueda ser hallado. No dejen pasar la oportunidad, porque el Señor vendrá y pagará a cada uno según su obra. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, Dios de amor y de misericordia, en esta noche, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que tú nos has dado una libertad muy preciosa, Señor. Una libertad en la cual, Señor, nuestra vida ha sido rendida a ti. Queremos vivir para ti, obedecerte a ti, amarte solamente a ti, Señor. No queremos amar a este mundo, no queremos vivir para este mundo, Señor. Queremos que nuestro corazón sea rendido a ti, a tu voluntad. Que podamos desear las cosas de arriba, donde estás tú, Cristo, sentado a la diestra de Dios. Padre Santo, te rogamos que perdones a tu iglesia, Señor. Si de alguna manera te hemos hecho a un lado y nos hemos hecho esclavos, Señor, de las cosas de este mundo. Tu palabra dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos tan difíciles, en los tiempos donde el corazón se enfría, donde el frío entra como algo muy suave, Señor, en el corazón, y nos desviamos de tu voluntad. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos bien delante de ti, y nuestro corazón es engañado, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ver la condición en la que estamos. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos y ver si verdaderamente estamos en la fe, viviendo para ti en estos últimos días, Señor. Que tu gracia y tu misericordia nos ayude, Señor. Que seas tú, Señor, el centro de nuestro corazón. Queremos rendirte a ti, Señor, nuestra vida. Queremos vivir en la libertad para poder liberar a nuestros hijos
a nuestros vecinos, a nuestros familiares, de esa esclavitud donde Satanás los tiene cautivos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.